Voy a empezar dando la palabra al licenciado Arturo Alcalde, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, pero lo conocemos sobre todo por sus actividades profesionales. En los últimos 25 años se ha desempeñado desempeñado actividades profesionales en el bufete jurídico, asesoría legal organizativa a sindicatos. Es asesor, entre otras organizaciones, de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, del FAT, del Frente Auténtico del Trabajo, de los sindicatos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Chapingo y desde luego del Colegio de México. Sin más, Arturo, te doy la palabra. Pues muchas gracias por tener esta oportunidad de compartir con ustedes estos minutos, siempre con el privilegio de formar parte de esta comunidad, aunque en una perspectiva quizá diferente a la académica. En primer lugar, quisiera simplemente señalar 5 o 6 ideas que pretendemos desarrollar. Una es la relación entre el movimiento gremial, el movimiento sindical, el modelo de relaciones laborales frente al proceso electoral, a partir de la importancia, resaltar la importancia de las relaciones laborales, no solamente para la estructura, digamos, de la vida política del país, de toda la consecuencia económica que tiene, sino también como proceso educativo, como proceso de, digamos, posibilidad que tiene la mayor parte de la población para sobrevivir, vivir mejor. A veces el mundo de las relaciones laborales lo vemos como un tema ajeno a nosotros, sin embargo en nuestra vida cotidiana está presente cuando tenemos o cuando carecemos de empleo, y más cuando vemos la ausencia de formas colectivas de organización y defensa propia de una larga historia corporativa que ustedes conocen mejor que nosotros. Alrededor de este tema, podemos confirmar que hay una lejanía, una resistencia en todos los procesos electorales a comprometerse en la agenda de cambio. O sea, esto es común en todas las expresiones partidarias. Hay quien decía que el tema laboral es como el tema del aborto, el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, esto lo decía un dirigente político, la muerte asistida, ¿verdad? Se trata de temas que conviene mejor no meterse porque siempre trae muchos riesgos, y conviene quizá acercarnos a algunas ideas de por qué esta resistencia a que los candidatos hagan suyo una propuesta de cambio. No se hace referencia a la reforma laboral, no se hace referencia a los temas que constituyen la agenda, entre los cuales identificaríamos uno, el tema de la transparencia en el mundo del trabajo, que es esencial, la rendición de cuentas que está ausente en el conjunto de las organizaciones gremiales. En segundo lugar, la libertad de asociación, todos estos factores que inhiben la organización libre de los trabajadores, tanto por mecanismos estatales, algunos otros por mecanismos que provienen del propio sector empleador. En México opera la práctica más común, que es que los empresarios tienen el sindicato que quieren, firman con la central que deciden. Esta es la práctica más común y esto explica en buena parte el atraso de nuestro modelo gremial. Hay una empresa y dice: yo firmo con la CROC, firmo con la CROM, y lo que me voy a encargar va a ser cuidar que esa organización no deje de representar a mis trabajadores, y si no, ejerzo mecanismos de presión alrededor. El tema de la contratación colectiva, el tema de la justicia laboral, la ausencia de un árbitro imparcial que resuelva los conflictos del mundo laboral, la relación entre derechos laborales y derechos humanos, toda esta agenda que el alto comisionado, el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas planteó a nuestro país a partir de un grupo de expertos, y que ha sido desatendida por nuestro, gobierno. Los cambios frente al ajuste estructural, los cambios y las modificaciones en el mercado de trabajo que han llevado a planteamientos en materia de flexibilidad y renovación en las instituciones laborales. Este conjunto de preocupaciones no están presentes. ¿Por qué no están presentes? Yo pondría simplemente como antecedente la firma que tuvimos un grupo de organizaciones con el presidente, el Fox candidato, Vicente Fox candidato, dentro de una larga experiencia que ya no repetimos curiosamente en la jornada de hoy,
que fue la firma de los 20 compromisos por la libertad y la democracia sindical, que firmó tanto el candidato Fox como el candidato Cárdenas, no el candidato del PRI, pero que una vez que asumió la presidencia el presidente Fox, simplemente se olvidó. O sea, la actitud que asumió fue entenderse con el viejo sindicalismo, priorizar la reforma laboral y poner como excusa la gobernabilidad y la paz social. O sea, absolutamente no se atendió uno solo de los 20 compromisos, lo cual habla de este contraste entre los compromisos del candidato a los del presidente. ¿Cuáles son los factores que inhiben? Yo diría, uno, nuestra vieja historia corporativa. O sea, que venimos cargando con un movimiento laboral que desde sus inicios estuvo vinculado, motivado, controlado, subordinado, digamos, de alguna manera por el Estado, y yo diría cada vez más por el sector empresarial. Eso quizás sería un factor de los nuevos tiempos. Ahora los empresarios tienen otra importancia, otra actuación. Hay una nueva central, una alianza sindical mexicana que expresa la nueva formación sindical panista, vamos a decir, o azul, que curiosamente agrupa tanto los sectores del sector tradicional de Monterrey, los sindicatos independientes, algunas escisiones de viejas centrales obreras de la CROC y un grupo bastante descalificado que da demuestra una gran contradicción entre este conjunto de valores y principios que se ostentan pero que no se practican a la hora de, digamos, aterrizarse en organizaciones concretas. Dos, la intención de no molestar al capital, o sea, meterse en el tema laboral es inhibir de alguna manera las posibilidades de que los inversionistas se interesen y el tema pues de la inversión, todos sabemos que es hoy finalmente un motivo, digamos, de preocupación generalizada. No abrir la caja de Pandora. Existe la idea de que los trabajadores no tienen la capacidad de decidir por sí mismos y ejercer su libertad los traería consigo quizá un uso irresponsable de la nueva libertad que no están acostumbrados a ejercer. Casi el viejo argumento que existía cuando se hablaba de los partidos, de que no hay que permitir que los partidos de oposición transiten porque este país va a ser el caos. Lo mismo sucede, pero en una expresión laboral. Los gobiernos se preocupan de no recibir reclamos por su propia conducta, y esto es todos los gobiernos. Yo diría que en todas las expresiones partidarias, pongo el ejemplo simplemente de la contratación irregular de personal por honorarios. Todos los gobiernos no contratan más trabajadores, todos los contratan bajo la modalidad de personal por honorarios. En consecuencia, cualquier apertura en una campaña electoral traería consigo la simple pregunta de decir, oye, gobierno, ¿por qué tú no respetas la ley cuando estás prometiendo un cambio en ese terreno? La ignorancia, una gran ignorancia en este terreno, y por último, una serie de visiones contradictorias, como por ejemplo el tema de la autonomía, donde los gobiernos dicen, yo respeto la autonomía y como el movimiento no se ejerce, en consecuencia yo no tengo por qué meterme. Posiciones, el Congreso del Trabajo y el Congreso del Trabajo disidente, que son dos expresiones, yo diría, con una orientación más hacia el PRI. La UNT se encuentra hoy con expresiones distintas. La dirigencia del IMSS, como ustedes saben, es candidato al Senado dentro del PRD. Aspa, su dirigente, es hoy candidato a diputado dentro del PRI. Los trabajadores de tierra de Aeroméxico, curiosamente del PAN. El PAN ha promovido hoy por primera vez dos dirigencias obreras. Una curiosísima, que viene del origen del Grupo de Monterrey, compran una parte de franquicia dentro de la CROC y a través de un diputado Sandoval promueven un diputado, digamos un candidato, para tener ya un espacio, porque según parece el Partido Acción Nacional quiere ya recuperar un terreno que no le ha sido propicio en el pasado y que ve la necesidad, vista la crisis y la debilidad del movimiento sindical. El CENTE, aunque formalmente promueve un partido, en realidad, y lo hemos confirmado nosotros con dirigentes concretos que los han presentado ante el nuevo presidente, que es el presidente Calderón, así lo presenta el CENTE, pero por otro lado tiene su partido y no queda mal con el PRD. Curiosamente el CENTE juega en una visión más, digamos, de varias bandas. Y este nuevo sindicalismo azul que ya hacíamos referencia, y para concluir, diríamos, es fundamental que el mundo del trabajo
recupere su espacio, no solamente en la agenda nacional, sino también en la agenda electoral. Sucede en otros países, particularmente los partidos de izquierda, dentro de esa frescura que a veces está ausente, de esa visión frente a sociedad civil, sociedad intermedia, sociedad del mundo del trabajo, no lo recuperan a pesar de que le es propio. Yo diría que la visión de izquierda, no cabe duda, lo han demostrado en sus votaciones, en la propuesta de reforma laboral, en la lucha cotidiana, hay una cercanía natural con las formaciones del PRD, no se aprovechan. Yo identifico ahí una incapacidad para aprovechar esa energía que es casi connatural, que está vinculada en la cotidianeidad, pero que no es la vinculación con otros aspectos, y entender el mundo laboral como una escuela de vida democrática. Transitar de esa vida democrática que hemos ya concretado, cuando menos parcialmente, en el mundo electoral, al mundo cotidiano propio, que tiene muchas otras expresiones ventajosas, el ejercicio de la nueva responsabilidad del mundo laboral y con todas sus expresiones del medio ambiente, de los derechos humanos y de las formas de convivencia, y no cabe duda de que el mundo del trabajo es de alguna manera el mundo común, es el espacio privilegiado en el que muchas de estas ventajas para los partidos, para nuestra vida nacional tiene y que no ocupa lamentablemente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Arturo.